En una lujosa ala de un hospital, los monitores emitían un suave pitido, rítmico y constante, como un latido artificial que recordaba a todos los presentes que la vida aún persistía en aquel cuerpo inmóvil. Ethan Parker, un hombre de éxito y fortuna, yacía en la cama, rodeado de tecnología médica que parecía más un laberinto de cables y luces que una sala de recuperación. Su rostro, aunque sereno, estaba pálido, y sus ojos cerrados no revelaban ningún indicio del tumulto que se encontraba en el corazón de aquellos que lo amaban. La cámara se movía lentamente por la habitación, capturando la angustia en los rostros de su familia y amigos. Su hermana, Laura, se encontraba de pie al lado de la cama, con las manos entrelazadas, mientras miraba a su hermano con una mezcla de esperanza y desesperación. A su lado, sus padres intercambiaban miradas preocupadas. La atmósfera era densa, llena de palabras no dichas y de recuerdos de momentos pasados que ahora parecían tan lejanos. ¿Crees que pueda escucharnos?, preguntó su madre, con la voz quebrada, rompiendo el silencio que pesaba sobre ellos. «Espero que sí», respondió Laura, tratando de mantener la calma. «Él siempre ha sido fuerte. Tiene que luchar por salir de aquí». En ese instante, un médico entró en la habitación, rompiendo la tensión con su presencia. Llevaba una bata blanca impecable y una expresión seria en su rostro. «Señora Parker», dijo el doctor, dirigiéndose a Laura, «necesitamos hablar sobre la condición de Ethan. Hay algunas cosas que debemos considerar». Laura se volvió hacia el médico, su corazón latiendo con fuerza. «Es grave. ¿Qué está pasando?» «Su estado es crítico, pero hay una posibilidad, aunque remota, de que pueda oírnos. A veces, los pacientes en coma responden a estímulos auditivos. Siéntase libre de hablar con él», explicó el médico, mientras revisaba los monitores. Laura asintió, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Y si le contamos sobre todo lo que ha pasado? Sobre su vida, los negocios. Tal vez eso lo motive a regresar». «Es una opción», respondió el médico, mientras salía de la habitación, dejando a la familia sumida en una mezcla de angustia y determinación. Laura tomó una profunda respiración, mirando a su hermano. «Ethan, sé que estás ahí. Tienes que volver». Un día, mientras Laura consultaba con un grupo de médicos en la sala de espera, una figura misteriosa apareció en la puerta del cuarto de Ethan. Era una mujer de mirada enigmática, con un aire de misterio que la rodeaba. Su vestido negro contrastaba con la pulcritud del hospital, y su presencia parecía romper la monotonía del lugar. «¿Quién es usted?», preguntó Laura, frunciendo el ceño al ver a la desconocida acercarse a su hermano. La mujer sonrió sutilmente, pero no respondió de inmediato. Se acercó a la cama de Ethan y se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído. Laura, alarmada, dio un paso adelante. «Espera, ¿qué estás haciendo?». La mujer se detuvo y giró su mirada hacia Laura. «No te preocupes, solo estoy aquí para hablar con él», respondió con una voz suave, casi hipnótica. «¿Quién eres?», insistió Laura, sintiéndose cada vez más inquieta. «¿Qué sabes de mi hermano?». «Soy Isabela», dijo la mujer, su tono sereno contrastando con la agitación de Laura. «Y sé más sobre Ethan de lo que imaginas. Vengo a traerle un mensaje». La familia comenzó a murmurar entre sí, sus rostros llenos de confusión y desconfianza. ¿Quién era esta mujer y qué mensaje podría tener para su hermano en un momento tan crítico? «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó el padre de Ethan, su voz tensa. «No hay nada que un extraño pueda decir que cambie la situación actual». Isabela se enderezó sin perder su compostura. «No soy un extraño. Ethan y yo compartimos un pasado, y hay verdades que deben ser reveladas antes de que sea demasiado tarde».
Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de verdades?, cuestionó, su voz ahora un susurro. Isabella se acercó un poco más a Ethan. Él necesita saber lo que ha hecho y lo que ha perdido. A veces es en la oscuridad donde encontramos la luz, dijo, sus ojos fijos en el rostro del hombre en coma. Laura se cruzó de brazos, indignada. No tienes derecho a estar aquí. No sabemos quién eres ni qué sabes de él. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? La mujer la miró con una mezcla de compasión y firmeza, porque la verdad, aunque duela, es lo único que puede liberarlo, y creo que él ya está preparado para escuchar. Un silencio pesado se apoderó de la habitación mientras la familia de Ethan contemplaba las palabras de Isabella. Laura, sintiendo la desesperación crecer dentro de ella, se preguntaba si debía permitir que esta extraña hablara más. No sabía si confiar en sus intenciones, pero algo en su mirada le decía que había una profundidad en su conexión con Ethan que no podía ignorar. Finalmente, con una voz más suave, Laura dijo: «Si tienes algo que decirle, hazlo. Pero si estás aquí para causar más dolor, no lo permitiré». Isabella asintió, y su expresión se tornó seria. «No estoy aquí para causar dolor, sino para ayudar. Ethan necesita enfrentar su pasado para poder encontrar un camino hacia su futuro. Lo que le diga hoy podría ser la clave para su despertar». Laura se sintió dividida. ¿Era posible que esta mujer tuviera la respuesta que tanto necesitaban? Mientras la tensión se acumulaba en el aire, la historia de Ethan comenzaba a tomar forma, y su familia se preparaba para enfrentar la verdad que había permanecido oculta en las sombras de su éxito. Laura Parker estava em estado de agitação enquanto encarava a figura enigmática de Isabella, que de pé ao lado da cama de seu irmão parecia mais uma sombra do que uma pessoa real. O monitor que registrava os batimentos cardíacos de Ethan emitia um som constante e monótono, como se estivesse tentando acalmar a tensão no ar. O cabelo de Isabella caía em ondas suaves sobre seus ombros, e seu olhar, profundo e intenso, parecia atravessar a barreira do coma em que Ethan estava preso. «Quem é você?», Laura perguntou, sua voz tremendo, mas firme. «Como você conhece meu irmão? O que você quer?» Isabella não se moveu, mas os olhos dela brilharam com uma luz que Laura não conseguia decifrar. «Eu conheço Ethan de uma maneira que você não pode imaginar», respondeu Isabella, sua voz suave e musical. «Nós temos uma história que remonta ao passado, uma conexão que ele esqueceu, mas que ainda vive em mim». Laura cruzou os braços, sentindo um misto de desconfiança e curiosidade. «Você está aqui para o quê? Para fazer um espetáculo? Ele está em coma e você aparece como uma estranha? Isso não faz sentido». Isabella respirou fundo, como se estivesse preparando as palavras que viriam a seguir. «Não estou aqui para fazer um espetáculo, Laura. Estou aqui para ajudá-lo a enfrentar seus fantasmas. Há segredos que Ethan precisa saber, segredos que podem mudar tudo». Laura franziu a testa. «Segredos? Que tipo de segredos?» «Segredos sobre suas escolhas, sobre o que ele se tornou, sobre como ele feriu aqueles que amava em sua busca por poder e sucesso». A voz de Isabella se tornava cada vez mais intensa, e a tensão na sala crescia. «Você está insinuando que meu irmão é um monstro?» Laura gritou, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. «Ele não é perfeito, mas ele não é um monstro!» Isabella deu um passo à frente, seu olhar fixo no de Laura. «Ninguém é perfeito, Laura, mas alguns se tornam escravos de suas escolhas, e Ethan é um deles. Ele precisa acordar e entender a dor que causou». Laura se sentou na cadeira ao lado da cama de Ethan, olhando para o irmão, cujos traços estavam tão serenos em comparação com a tempestade de emoções que a invadia. «E o que você sabe sobre isso? Você realmente o conhece?»
Isabela hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Eu conheci Ethan quando ele ainda era um garoto sonhador, cheio de esperanças e ambições, mas a vida o moldou de maneira que ele se esqueceu do que realmente importa. Fale-me mais, Laura exigiu, sua curiosidade superando sua desconfiança. O que você sabe? O que aconteceu com ele? Isabela se sentou na beira da cama, olhando para Ethan com uma mistura de tristeza e nostalgia. Ele tinha um amigo que acreditava nele incondicionalmente. Mas Ethan, na busca por sucesso, fez escolhas que acabaram com essa amizade. Ele não percebeu o quanto isso o afetou até que fosse tarde demais. A mente de Laura girou. Ela não lembrava de nenhum amigo especial na vida de Ethan que pudesse ter causado tal dor. Você está falando de quem exatamente? Dois homens em lados opostos da mesma moeda. Ambos queriam o mesmo, mas apenas um teve sucesso. O outro, bem, ele não conseguiu lidar com o fracasso. E Ethan, de certa forma, foi responsável por isso. Laura sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Isabela. Você está insinuando que ele causou a morte de alguém? Que tipo de amigo ele foi? Ethan não quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas ele se deixou levar pela ambição e se esqueceu de que as pessoas ao seu redor também tinham sonhos e esperanças. O que aconteceu foi um acidente que poderia ter sido evitado. Laura estava começando a entender a profundidade da dor que Isabela estava tentando transmitir. E o que você espera que ele faça agora? Ele está em coma. Espero que ele acorde e enfrente seus erros. Espero que ele tenha coragem para pedir perdão, não apenas a si mesmo, mas a todos que feriu ao longo do caminho. Isabela se levantou, seu olhar penetrante fixo em Laura. E se ele não fizer isso, o peso da culpa o consumirá para sempre. Laura se sentiu perdida em um mar de emoções conflitantes. O que Isabela estava dizendo era devastador. Se tudo isso fosse verdade, se Ethan realmente tivesse causado dor a alguém que ele amava, o que isso significava para a família? O que isso significava para ela? A conversa então passou a um silêncio pesado, onde os dois estavam imersos em seus próprios pensamentos. Laura olhou para Ethan, desejando que ele pudesse ouvir suas preocupações, suas dúvidas, e, mais importante, que ele pudesse ouvir Isabela. Nos dias que se seguiram, a vida de Ethan continuou a ser um mistério envolto em máquinas e monitores. Laura não conseguia tirar a ideia de sua cabeça. Quem era aquele amigo que Ethan tinha perdido? O que havia acontecido naquela fatídica noite? E por que Isabela estava tão determinada a ajudá-lo a confrontar seu passado? As noites eram longas e solitárias no hospital, e Laura passava horas ao lado da cama de seu irmão, aguardando um sinal de que ele estava pronto para despertar. Foi em uma dessas noites que Isabela retornou, trazendo consigo uma aura de determinação que Laura não tinha visto antes. Eu sei que você está aqui para ajudar, mas eu não sei se Ethan está pronto para isso, Laura confessou. Ele está em coma e não pode me ouvir. Isabela sorriu levemente, mas ele pode ouvir. A mente dele ainda está ativa, mesmo que o corpo não responda. Às vezes, as palavras que dizemos, mesmo em silêncio, podem penetrar nas barreiras que criamos. Você realmente acredita que ele me ouviria? Laura perguntou, sua voz cheia de dúvida. Sim, eu acredito. E você deve falar com ele. Diga a ele o que você sente, suas preocupações, suas esperanças. Ele precisa saber que você se importa e que ainda há tempo para mudar. Laura respirou fundo, o peso das palavras de Isabela a atingindo. E se ele não acordar? E se ele nunca souber o que eu penso? Então você fará o que pode para que ele saiba quando ele despertar. Mas não espere que ele faça isso sozinho. Às vezes, as pessoas precisam de um empurrão para enfrentar seus demônios. Laura olhou para Ethan, seu coração pesado com a incerteza.
E se eu disser a ele que eu o amo, que eu sempre o amei e que eu quero que ele acorde para consertar o que quebrou? Isabela assentiu, seu olhar compreensivo. Isso é tudo o que você pode fazer. Fale com ele, Laura. Deixe que suas palavras cheguem até ele. Ele precisa de você mais do que nunca. Com aquilo em mente, Laura se virou para Ethan, sua voz tremendo enquanto falava. Ethan, eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Eu quero que você saiba que eu te amo e que, não importa o que tenha acontecido, nós podemos enfrentar isso juntos. Por favor, acorde. As palavras foram sussurradas com tanta sinceridade que parecia que o próprio ar na sala havia mudado. Laura sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo, enquanto os monitores continuavam a emitir seus sons regulares. O caminho à frente ainda era incerto, mas de alguma forma ela sabia que estava fazendo a coisa certa. A atmósfera em la habitación del hospital era densa, quase palpable. Isabela, con su cabello oscuro caído en suaves ondas sobre los hombros, se inclinó un poco más cerca de la cama de Ethan. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar la percepción que todos tenían de Ethan, incluso la de su propia familia. Él no siempre fue así, murmuró, casi para sí misma, mientras su mirada se perdía en el rostro inerte de Ethan. No siempre fue el hombre que construyó un imperio a costa de otros. Laura, la hermana de Ethan, observaba desde la esquina de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La incertidumbre la envolvía como un manto frío. Después de tantas semanas de angustia, la llegada de Isabela había traído más preguntas que respuestas. Se acercó un paso, su voz temblando. «¿Qué quieres decir con eso?», demandó, su tono más desafiante de lo que pretendía. «¿Qué sabes de mi hermano?». Isabela giró la cabeza encontrando la mirada desafiante de Laura. «Ethan, él fue responsable aunque no lo quiera admitir. Su búsqueda de poder y éxito lo llevó a tomar decisiones que destruyeron vidas». Laura sintió que el aire se le escapaba. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con la voz un tanto quebrada. «Ethan ha trabajado duro por lo que tiene. No es un monstruo». «No lo es, pero eso no significa que sus acciones no hayan tenido consecuencias», respondió Isabela, su voz ahora más intensa. «El hombre que se suicidó tenía una familia, Laura, tenía un hijo, y todo por una transacción que Ethan manipuló para su propio beneficio». El silencio se instaló en la habitación como un eco de las palabras de Isabela. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Estás diciendo que mi hermano causó la muerte de alguien?», preguntó, su voz ahora un susurro. Isabela asintió lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Ethan nunca lo supo, o al menos nunca lo quiso enfrentar. Pero yo estoy aquí para que él lo sepa, para que se despierte y enfrente la verdad. Mientras tanto, la mente de Ethan, aunque en coma, comenzaba a despertar a fragmentos de recuerdos. En un rincón oscuro de su subconsciente, las imágenes de su rival de negocios, Marcus, comenzaron a aparecer. La sonrisa confiada de Marcus, que pronto se tornó en angustia. Un día cuando todo se desmoronó, el día que Ethan decidió cerrar un trato que perjudicó a Marcus, dejándolo sin opciones. La culpa, aunque dormida, comenzaba a agitarse dentro de él. «Yo no puedo creer que esto sea cierto», Laura murmuró, intentando procesar la información. Las palabras de Isabela resonaban en su mente y empezaba a vislumbrar un lado de su hermano que jamás había considerado. «Ethan siempre fue alguien que cuidaba a su familia, nunca lo vi como un villano». Isabela respiró hondo. «A veces el éxito tiene un costo, y a veces el precio es más alto de lo que uno puede imaginar». Laura se giró hacia Ethan, cuya expresión permanecía serena, pero que en su interior luchaba con los ecos de su pasado.
Ethan, por favor, escucha. Le habló, esperanzada de que de alguna manera pudiera escucharla. Si has hecho algo que lastimó a alguien, ahora es el momento de enfrentarlo. No te quedes ahí, atrapado en este sueño. Despierta y lucha por la verdad. La habitación se llenó de una tensa expectativa. Isabela se acercó un poco más, como si cada palabra que saliera de su boca pudiera ser la chispa que despertara a Ethan. Necesitas pelear, Ethan. La vida que construiste, aunque brillante, tiene sombras que no puedes ignorar. Es hora de que enfrentes tus demonios. Laura, sintiendo que el peso de esta nueva realidad la aplastaba, se volvió hacia Isabela. ¿Y si no despierta? ¿Y si nunca escucha lo que tienes que decir? Preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces la verdad se quedará atrapada con él, respondió Isabela, con una mirada firme. Pero no es tarde, él puede despertarse, puede cambiar, pero necesita saber lo que ha hecho. Laura se sintió desgarrada. Por un lado, quería proteger a su hermano, mantener la imagen que siempre había tenido de él. Pero por otro lado, la idea de que Ethan hubiera causado tanto dolor a otra persona la llenaba de angustia. Si lo que dices es cierto, tal vez no sea la persona que creí que era. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Isabela la miró con compasión. Debes estar lista para lo que venga. Puede que lo que descubras te duela, pero la verdad siempre es liberadora. Y si Ethan tiene la oportunidad de enfrentar sus errores, tal vez pueda redimirse. Pero, ¿y el hijo de Marcus? ¿Qué pasará con él?, preguntó Laura, sintiendo el nudo en su garganta. Isabela bajó la mirada, reconociendo la tristeza en el rostro de Laura. No sé, pero lo que sé es que el ciclo de dolor puede detenerse. Ethan tiene el poder para cambiar eso, pero primero debe despertar y asumir la responsabilidad de sus acciones. Mientras tanto, en la mente de Ethan, las visiones se volvían más vívidas. La escena de la oficina de Marcus, la tensión en el aire, las palabras que se intercambiaron antes de que todo se desmoronara. Ethan, ¿cómo pudiste hacer esto?, resonaba en su mente, una pregunta que no tenía respuesta. La imagen de Marcus, ya no sonriendo, sino con el rostro lleno de angustia, le pesaba en el pecho. Un sudor frío recorrió la frente de Ethan mientras luchaba contra la oscuridad que lo envolvía. En su mente buscaba una salida, un camino hacia la luz. Sabía que tenía que enfrentarse a lo que había hecho, pero el miedo a perder todo lo que había construido lo mantenía cautivo. Laura, sintiendo la tensión en la habitación, se acercó a la cama de su hermano. Ethan, por favor, regresa. Necesitamos que regreses, no solo por nosotros, sino también por ti. Tienes que despertar y enfrentar tus errores. Las palabras de su hermana resonaban en el aire, pero en su subconsciente, Ethan comenzaba a tomar conciencia. Las sombras que lo rodeaban parecían desvanecerse, mientras la voz de Isabela continuaba empujándolo hacia la verdad. Despierta, Ethan. Era un momento crítico. La lucha interna de Ethan se intensificaba. Había llegado el momento de decidir si seguir en la oscuridad o encontrar el camino hacia la redención. La presión aumentaba, y en el silencio del hospital, la esperanza se entrelazaba con el miedo, dando paso a un nuevo capítulo en la vida de Ethan Parker. Isabela se inclinó hacia Ethan, su mirada intensa y penetrante. El silencio en la habitación era abrumador, interrumpido solo por el suave zumbido de los monitores que vigilaban su estado. Ella sabía que Ethan estaba atrapado en un mundo entre la vida y la muerte, pero sentía que, de alguna manera, él podía escucharla. Ethan, susurró, la única forma de avanzar es enfrentar tus errores. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu éxito. Hay una familia que necesita saber la verdad, y tú eres el único que puede darles eso. Su voz era clara y decidida,
aunque su corazón palpitaba con la incertidumbre de la reacción que podría tener su mensaje. La habitación estaba llena de un aire denso, como si las palabras pudieran cortar la atmósfera. Isabela se enderezó y miró por la ventana, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse, iluminando el cuarto con un suave resplandor dorado. ¿Qué sabes de eso?, preguntó Laura, la hermana de Ethan, quien había estado observando la conversación desde la esquina de la habitación. Su voz estaba cargada de escepticismo y su mirada se tornó dura. ¿Quién te crees para venir aquí y hablar de errores y perdones? No sabemos nada de ti y no entiendo por qué estás aquí. Isabela se volvió hacia Laura, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que debía ser cuidadosa. «Sé más de lo que imaginas», respondió Isabela con una calma que contrastaba con la agitación de Laura. «Sé que tu hermano, en su búsqueda de poder y riqueza, ha dejado un rastro de dolor, y hay alguien que sufre por eso». Laura frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Y qué? ¿Vas a decirme que todo lo que hizo fue en vano?». Su voz se elevó llena de ira y frustración. «Mi hermano ha trabajado duro por lo que tiene. No voy a permitir que una extraña lo juzgue». Isabela sintió que la situación se complicaba. Tenía que llegar al punto crucial sin perder a Laura. Ella no era la enemiga. Ambas estaban del mismo lado, aunque no lo supieran. «No estoy aquí para juzgar», dijo Isabela, suavizando su tono. «Estoy aquí para ayudar. La verdad es que el rival de Ethan, el que perdió todo por su culpa, tenía un hijo pequeño, un niño que ahora vive con el peso de la tragedia que le dejó su padre». Laura se detuvo. Su expresión se tornó de desdén a confusión. «¿Qué?», preguntó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Un hijo?». «No lo sabía». Isabela asintió lentamente, sintiendo que estaba logrando abrir una puerta en el corazón de Laura. «Sí, la vida de ese niño fue destruida por las decisiones de Ethan, y ahora, cuando él despierta, tiene la oportunidad de cambiar eso. Tiene que pedir perdón». Laura respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. La idea de que su hermano había arruinado la vida de alguien más la desgarraba. «¿Y qué se supone que debemos hacer?», preguntó, su voz temblando por la tensión emocional. «¿Deberíamos ir a buscar a ese niño?». Isabela se acercó a Laura, su mirada llena de compasión. «No se trata solo de buscar al niño. Se trata de que Ethan enfrente su pasado, de que reconozca el daño que ha causado y busque redención. Solo así podrá encontrar la paz». Laura se sintió atrapada entre el amor por su hermano y la creciente indignación por lo que había hecho. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, desafiando su percepción de Ethan. «No sé si quiero que despierte», murmuró, más para sí misma que para Isabela. «¿Y si no es el hombre que creía que era?». Isabela dio un paso atrás, comprendiendo la lucha interna de Laura. Es precisamente por eso que necesita despertar, para que tú y él puedan enfrentar esto juntos, pero primero debes entender que la verdad puede ser dolorosa. Laura se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Isabela. En su mente, las imágenes de su hermano exitoso se mezclaban con la idea de un hombre que había causado sufrimiento. «¿Y si él no quiere enfrentar su pasado?», preguntó, con un hilo de desesperanza en la voz. «¿Y si se niega a ver lo que ha hecho?». Isabela sonrió levemente, su mirada llena de determinación. «Entonces, será responsabilidad tuya y de su familia ayudarlo a verlo. Es un camino difícil, pero puede ser la única manera de que todos encuentren la sanación que necesitan». Laura se sintió abrumada por la carga de las palabras de Isabela, pero también experimentó un destello de esperanza. En el fondo, sabía que su hermano necesitaba ayuda y que ella debía estar dispuesta a ser parte de su recuperación.
No sé si estoy lista para esto, susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero tampoco puedo dejar que esto continúe. Isabela asintió, comprendiendo la profundidad del dilema de Laura. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para apoyarte, pero la decisión final siempre será de Ethan. La conversación tomó un giro inesperado cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe, revelando a un médico con una expresión seria. «Laura, necesito hablar contigo», dijo el médico, su voz grave y urgente. Laura se volvió hacia él, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Tenemos que considerar la posibilidad de que Ethan pueda escuchar lo que decimos. Hay estudios que sugieren que los pacientes en coma pueden captar sonidos y voces a su alrededor». El médico hizo una pausa, observando la reacción de Laura. «Esto significa que, si hay algo que quieras decirle, ahora es el momento». Laura se sintió abrumada por la revelación. Miró a Isabela, buscando su apoyo. «¿Debería hablarle?», preguntó, su voz apenas un susurro. Isabela asintió, su mirada alentadora. «Sí, necesitas hacerlo. Es tu oportunidad para que él sepa lo que sientes». Isabela, por su parte, se mantuvo a un lado, consciente de que este era un momento crucial. Tú tienes que despertar», continuó Laura, su voz quebrándose. «Hay cosas que necesitamos resolver, cosas que no puedo soportar por más tiempo. No sé si alguna vez entenderás el daño que causaste, pero creo que es hora de que lo enfrentes». Laura sintió que su voz se ahogaba en la emoción. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras miraba a su hermano, esperando, deseando que él pudiera escucharla y comprender la magnitud de lo que había hecho. Isabela sintió la tensión en la habitación aumentar. Sabía que cada palabra de Laura podría ser un catalizador para el despertar de Ethan. «Ethan, por favor», suplicó Laura, «no solo por ti, sino por todos nosotros. Por el niño que perdió a su padre, por el dolor que has causado. Tienes que despertar y hacer frente a tus errores». El silencio que siguió fue ensordecedor. La habitación parecía contener la respiración, esperando que Ethan respondiera de alguna manera. Pero el tiempo pasaba y todo continuaba igual. Finalmente, Laura se apartó, sintiendo la impotencia abrumadora. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz rota. «¿Qué hacemos si no responde?». Isabela se acercó, cuidando sus palabras. «Ahora esperamos, porque a veces las palabras pueden llegar más allá del coma. A veces solo necesitan tiempo para hacer eco en el corazón». Laura asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que la lucha por la verdad y la redención estaba lejos de terminar. En la habitación silenciosa del hospital, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro pálido de Ethan Parker. A su lado, Laura, su hermana, se encontraba sentada en una silla, observando con ansiedad la máquina que marcaba los latidos de su corazón. El sonido monótono era un recordatorio constante de que su hermano seguía vivo, aunque atrapado en un profundo coma tras el accidente de coche. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones de Isabela. Un nuevo médico entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad, con una expresión amable pero decidida. Se presentó como el Dr. Rivera, y su presencia pareció ofrecer un rayo de luz en medio de la sombra que envolvía a su familia. «Laura, he estado revisando los informes de tu hermano», comenzó el Dr. Rivera, tomando asiento junto a ella. «Quiero que sepas que hay evidencia que sugiere que Ethan puede oír todo lo que sucede a su alrededor». Laura se enderezó en la silla, su corazón latiendo con fuerza. «¿De verdad? ¿Está diciendo que puede escucharme?»,
preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. Sí, asintió el médico. Hay casos documentados de personas en coma que responden a estímulos auditivos. Es esencial que le hables, que le digas lo que sientes. Puede que eso lo ayude a encontrar el camino de regreso. Laura sintió una oleada de determinación. Se giró hacia Ethan, mirando su rostro sereno, y sintió que un torrente de palabras quería escapar de su pecho. «Ethan, por favor, escúchame», comenzó, su voz suave pero firme. «Necesito que despiertes, no solo por ti, sino por todos nosotros. Hay cosas que tenemos que enfrentar, cosas que no podemos ignorar». Mientras hablaba, el recuerdo de las revelaciones de Isabela la invadió. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera un intento de despertar no solo a su hermano, sino también a los secretos que lo habían mantenido en la oscuridad. «Isabela», continuó Laura respirando hondo, «ella me dijo que tu camino hacia el éxito no fue limpio, que hay un dolor que has causado, que no podemos ignorar. Debes enfrentar lo que hiciste, Ethan, no solo por ti, sino por todos los que sufrieron a causa de tus decisiones». En ese momento, Laura sintió que la habitación se llenaba de una tensión palpable. La idea de que su hermano pudiera estar escuchando la estaba transformando, y su determinación crecía con cada palabra. «No sé cómo te sientes, ni lo que has visto mientras estás aquí», prosiguió, «pero creo que necesitas despertar y enfrentar las consecuencias, para que puedas reparar el daño, para que puedas ser el hermano que siempre quise». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y ella las dejó caer sin preocuparse por ocultar su dolor. «Te extraño tanto, Ethan. La vida no es la misma sin ti aquí. Despierta, por favor. Te necesito». Mientras Laura hablaba, Isabela se encontraba en un lugar diferente, un pequeño parque que solía ser el refugio de la familia del rival de Ethan. El aire era fresco y el sol brillaba, pero su corazón estaba pesado. Se sentó en un banco y miró a su alrededor, observando a los niños jugar. En un rincón, un niño pequeño, de no más de 6 años, jugaba solo con un coche de juguete, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y soledad. Isabela sabía que ese niño era el hijo del hombre que había perdido su vida debido a las acciones de Ethan. La realidad de su sufrimiento la golpeó con fuerza. Se levantó del banco y se acercó al niño con cautela, sintiendo que debía hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. «Hola, pequeño», dijo, sonriendo suavemente. «¿Cómo te llamas?». El niño la miró, con ojos grandes y tristes. «Me llamo Lucas», respondió en voz baja, regresando su atención a su coche de juguete. Isabela sintió una punzada en el corazón. Era evidente que Lucas llevaba un peso que no debería cargar a tan corta edad. Se sentó en el suelo a su lado, intentando conectar con él. «¿Te gusta jugar con coches?», preguntó, tratando de romper el hielo. Lucas asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. «A veces», murmuró, «pero no tengo muchos amigos». Isabela sintió la urgencia de ayudarlo a abrirse, de que compartiera su dolor. «¿Por qué no tienes amigos?», preguntó con suavidad. El niño miró al suelo, como si las palabras le pesaran. Porque mi papá ya no está, y todos dicen que fue por culpa de un hombre malo». Isabela sintió que su corazón se rompía. Era un niño que había perdido a su padre, y las palabras de Lucas eran un claro reflejo del sufrimiento que su familia había enfrentado. Ella no sabía cómo consolarlo, pero sabía que tenía que intentar. «No todos son malos», dijo, tratando de ser reconfortante. «A veces, las personas hacen cosas sin pensar y luego se arrepienten. Quizás ese hombre, el que hizo daño a tu papá, se siente muy triste también». Lucas la miró, sus ojos llenos de confusión y tristeza. «¿Tú crees?»,
preguntó con una voz temblorosa. Sí, respondió Isabela. Creo que todos cometemos errores, y lo importante es que aprendamos de ellos y tratemos de hacer las cosas bien. Lucas asintió lentamente, como si comenzara a entender. Isabela sintió que había tocado una pequeña parte de su corazón. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó Lucas, su voz aún tímida pero esperanzada. Isabela sonrió, aliviada de ver que el niño aún podía encontrar un momento de alegría en medio de su dolor. Claro, me encantaría jugar contigo, respondió, y juntos comenzaron a jugar con los coches, aunque el peso de la tristeza seguía presente. Mientras tanto, en el hospital, Laura seguía hablando con Ethan, sintiendo que cada palabra que decía podría ser la chispa que lo despertara. Ethan, por favor, piensa en todo lo que has construido, en todo lo que aún puedes hacer. No dejes que tus errores definan quién eres. Te necesitamos, te necesito, no solo por el pasado, sino por el futuro. Hay tanto en juego. Laura se detuvo por un momento, recuperando el aliento, y miró a su hermano, buscando alguna señal de respuesta. «Sé que puedes escucharme», susurró, deseando que su fe en él fuera suficiente para traerlo de vuelta. La luz en la habitación parecía brillar con más fuerza, como si el universo entero escuchara su súplica. La esperanza se entrelazaba con la angustia, y Laura se aferraba a la idea de que tal vez Ethan podría despertar y enfrentar lo que había dejado atrás. La luz suave del atardecer se filtraba a través de las cortinas del lujoso cuarto del hospital, creando un ambiente casi etéreo. Isabela se encontraba al lado de la cama de Ethan, su mirada intensa fija en el hombre que yacía en coma. Era un momento de vulnerabilidad, un instante en el que el silencio se tornaba pesado con las verdades no dichas. Ella respiró hondo, sintiendo la urgencia de revelar todo lo que sabía. Ethan, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hay algo más que necesitas saber. No solo fuiste responsable del dolor de tu rival, sino que también, hizo una pausa, el peso de sus palabras casi abrumador. También fuiste responsable de la muerte de alguien muy cercano a ti, una amistad que destruiste por tu ambición desmedida. La revelación colgaba en el aire, pesada y cargada de significado. A través de la habitación, el monitor que marcaba el ritmo cardíaco de Ethan emitía un suave pitido. Su sonido era casi como un eco de la vida que todavía habitaba en él. Isabela sintió una punzada de dolor al recordar los momentos que había compartido con Ethan antes de que la avaricia lo consumiera. «¿Por qué no me escuchaste antes?», continuó, su voz ahora un susurro. «Cuando te advertí sobre las decisiones que tomabas, sobre cómo eso afectaría a los demás. Te perdí, Ethan, y eso me duele más que cualquier otra cosa». Laura, la hermana de Ethan, entró en ese momento. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Había escuchado partes de la conversación y, aunque no comprendía del todo, sentía que estaba a punto de descubrir algo monumental. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz firme, aunque con un leve temblor que traicionaba su ansiedad. Isabela se giró hacia ella. La tristeza en sus ojos era palpable. «Laura, hay verdades que Ethan debe enfrentar. Verdades sobre su pasado y sobre lo que ha hecho», respondió, su tono grave. «No es solo el dolor del rival lo que pesa sobre él». Laura frunció el ceño, sus pensamientos girando en torno a las revelaciones que había escuchado. Se acercó a la cama, su mirada fija en su hermano. «¿Qué tipo de verdad?», inquirió, su voz casi un susurro. «¿Qué más puede haber?». Isabela se tomó un momento antes de responder. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo. Ethan traicionó a su mejor amigo, un amigo que confió en él ciegamente.
Su ambición lo cegó, y esa traición resultó en la muerte de ese hombre. Laura se sintió como si le dieran una bofetada. Las palabras de Isabela resonaban en su mente como un eco aterrador. «No puede ser», murmuró, tomando un paso atrás, incapaz de procesar lo que había escuchado. Él no sería capaz de eso. A veces, el poder y la riqueza hacen que la gente actúe de maneras que nunca imaginarían. Isabela insistió. Y lo peor es que Ethan nunca tuvo la oportunidad de pedir perdón. Un silencio pesado llenó la habitación. Laura se sintió atrapada entre el amor que sentía por su hermano y la creciente indignación por sus acciones. «¿Y qué se supone que debemos hacer?», preguntó, su voz dura. «¿Dejar que esto se quede así?». Isabela se acercó a Laura, la miró a los ojos, intentando transmitir la urgencia de la situación. «Hay un tratamiento experimental que podría ayudar a Ethan a despertar, pero hay un riesgo», dijo, su voz temblando. «Si no se hace ahora, puede que nunca despierte». Laura sintió que su corazón se aceleraba. ¿Vale la pena arriesgar todo por un hombre que había causado tanto dolor? La respuesta no era fácil, pero sabía que si había alguna esperanza de redención para su hermano, debía intentarlo. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó, su voz más firme. «Estoy dispuesta a arriesgarlo todo». Isabela asintió, un destello de esperanza iluminando su rostro. «Necesitamos que te firmes para el tratamiento. Si Ethan despierta, tendrá la oportunidad de enfrentar sus errores y, tal vez, encontrar la redención». Laura respiró hondo. El peso de la decisión que estaba tomando la abrumaba. Se acercó a la cama de Ethan, tomando su mano. «Ethan, si puedes oírme», dijo, su voz temblando. «Estoy tomando una decisión por ti. Vamos a intentar un último recurso, pero necesito que despiertes. Necesito que enfrentes lo que hiciste». La habitación se llenó de un silencio tenso mientras Laura se preparaba para firmar los documentos necesarios. Isabela observaba, sintiendo la gravedad del momento. «Laura, recuerda que esto puede cambiarlo todo», Isabela advirtió. «No solo para él, sino para todos nosotros». «Lo sé», respondió Laura, su voz firme. «Pero no puedo permitir que se quede así. Él merece una oportunidad para corregir sus errores». Con un movimiento decidido, Laura firmó los documentos. En ese instante, una ola de emoción la invadió. No solo era una decisión para Ethan, era un paso hacia la sanación de todos los que habían sido afectados por sus acciones. Las horas pasaron lentamente mientras el equipo médico se preparaba para el tratamiento. Isabela no podía evitar pensar en el pasado, en la amistad que había perdido, en cómo todo había cambiado. Se sentó en una esquina de la habitación, sus pensamientos agitados. Finalmente, el tratamiento comenzó. Los médicos trabajaron con precisión y cuidado, y la tensión en la habitación era palpable. Isabela se acercó a la cama de Ethan una vez más, inclinándose sobre él. «Ethan, este es tu momento. Tienes que despertar. Tienes que enfrentar lo que has hecho», susurró, su voz cargada de emoción. «Te estoy dando otra oportunidad. No la desperdicies». Pasaron los minutos y el tiempo parecía un largo suspiro. Justo cuando la angustia comenzaba a apoderarse de Isabela, un leve movimiento en la cama llamó su atención. Los ojos de Ethan comenzaron a abrirse lentamente. Sus parpadeos eran torpes, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Isabela», murmuró, su voz rasposa, llena de confusión. Ella sintió una mezcla de alivio y miedo. «Sí, estoy aquí, Ethan. ¿Despertaste?», respondió, sus ojos brillando con lágrimas. Ethan miró a su alrededor, su mirada aterrorizada al darse cuenta de dónde estaba.
Su mente comenzaba a aclararse, y mientras miraba a su hermana, la comprensión de lo que había hecho comenzó a inundar su conciencia. «¿Qué pasó?», preguntó su voz temblorosa. «¿Qué hice?». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que Ethan podría enfrentar su pasado. «Tienes que enfrentar lo que hiciste, Ethan, no solo por ti, sino por todos los que has lastimado», dijo su voz firme pero suave. «Es hora de que reconozcas tus errores y busques la redención». Y así, mientras la luz del día se desvanecía, una nueva esperanza comenzaba a surgir. Ethan había despertado, y con él la posibilidad de un nuevo comienzo. Una oportunidad para enmendar todo lo que había hecho y encontrar la paz en medio de la tormenta que había creado. «Todos te necesitamos», murmuró, aunque sabía que su voz apenas rompía el silencio que lo rodeaba. Pasaron los días, y la desesperación comenzaba a hacer mella en la familia. Laura se sentía abrumada por la presión de mantener la unidad familiar, la carga de la angustia y la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Mientras tanto, su mente viajaba a momentos de su infancia, a risas compartidas y sueños de grandeza que parecían tan lejanos. Laura se acercó a la cama de Ethan, tomando su mano con suavidad. Su corazón estaba lleno de emociones conflictivas. «Ethan», comenzó, su voz temblando, «no sé si me oyes, pero necesito que sepas cuánto te amo. Siempre estuve a tu lado, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero ahora hay tanto que no sé, tanto que me duele». El médico observó en silencio, sintiendo la carga emocional de la escena.